Esto es El Mundo Deslumbrante por Z Radio. ¿Vos cómo decís? ¿Z Radio o Radio Z? Z Radio. Es la 1:03. Saludamos a las personas que están escuchando. Que yo sepa, a Vane y a Vicky y también a Clara, nuestra oyenta preferida, que te tiró unos pétalos. No lo leí. Amé el comienzo de Guada. Me hizo acordar a mí cuando me hago la Miguel Bosé en Tacones Lejanos, sí, cantando Un año de amor. Uf, todo pasión y muy kids. Sí, total. Besos para vos, Clara. Sí, otro que hago mucho también es Encadenados, de la versión de una película de Almodóvar, que es mi favorita, que... Carne trémula. No, se llama Entre Tinieblas. Esa también buenísimo. Me gusta. Sí, y bueno, bien, Clara, ¿viste? Hago cosas para representar. Bueno, no, todo ¿tenés lo que es la un Instagram con todas mis tonterías? Para contactarte y ver de tu laburo. Para ver todo mi laburo. Sí, seguime en mi Instagram. No, bueno, ya fue. Gracias, Clara. ¿Pero cuál es? @guadalupiana. Ahí está. Bueno, Miri, bienvenida. No era la cuestión de hacerme un autobombo a mí, que ya estuve. Bueno, pero pintó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, todo lo anterior, olvídense. Sí. Buenas, Miri. Delete. Buenas, Miri. Bueno, hola, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿vos, Miru? Muy bien. Tuve como algunos fracasitos antes de llegar hasta acá, pero llegué finalmente. Bueno, sos parte de este programa, así que vas a fracasar. Va siempre. Sí, es Cringe, pavada y fracasos. Sí, es parte de estar en un laboratorio, ¿no? Sí. Probar, pifiarle, acertarle y todo eso. Siempre contamos cómo surgen las medicinas más conocidas, ¿no? Iba a decir la esperidina, pero ¿cuál es la que...? LSD. El LSD, la vacuna, todo. Todo. Pero hoy venís y traes tu columna mutante. Sí. Que siempre da que hablar. Bueno, y hoy tenemos una invitada que ya está aquí con nosotros. Es Vic Spriso, responsable del programa de cooperación y descentralización de Wikimedia Argentina y parte del equipo organizador de la conferencia Queering Wikipedia 2023. Creo que voy a decir esto una sola vez. Después lo voy a repetir de una forma un poco más acotada porque es muy extenso. Pero bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Es la primera vez que participa de un programa de radio. Eso es cierto, es la primera vez que me encuentro con esta experiencia. Así que está buenísimo, bienvenida a eso también. Y Vic vino aquí, está invitada porque está sucediendo una conferencia, como bien dije, LGBT+, del movimiento Wikimedia, que tiene que ver con todo lo que, o al menos lo que entendí de lo que estuve leyendo, tú me dirás ahora, con lo que encontramos en Wikipedia, pero que tiene un sesgo más bien heterosexual, podríamos decirlo, o tiene un sesgo que deja por fuera a otras identidades que no son varones o mujeres. Bien, una de las cosas que me parece que está bueno pensar antes de llegar a esas afirmaciones, que son ciertas, por cierto, es que Wikipedia no es otra cosa sino un reflejo de la sociedad. La enciclopedia funciona construyendo conocimiento a partir del conocimiento que ya está disponible. Entonces, de alguna forma, es ese criterio enciclopédico, ¿no? Hacer una síntesis de lo que existe. Entonces, si yo quiero escribir sobre una persona LGBT, pero nadie escribió sobre esa persona antes, no puedo hacerlo en Wikipedia. Entonces, en esa retroalimentación que le vemos a Wiki, nos damos cuenta que hay muchísima brecha de contenido sobre la comunidad LGBT, pero también de participación de la comunidad LGBT. Y es ahí donde surge como este interés de la conferencia, que es hacer que este debate forme parte del movimiento Wiki para que las personas que están participando se pongan a producir contenido sobre nuestra comunidad y también para que quienes se empiezan a preguntar por qué Wiki tiene esos agujeros encuentre con quiénes poder llevar adelante la tarea de rellenarlos. ¿Puedo ir unos escalones más atrás? Obvio. Por lo general, no sé si a ustedes les ha pasado, pero Wikipedia suele vapulearse. Como decir, bueno, si buscas información en Wikipedia, seguramente es falsa, es trucha, no tiene nada que ver. Sos una persona vaga. La sacaste de Wikipedia, no tenés fuentes, lo que hace el secundario con nosotros. Claro. Entonces, primero, ¿eso es cierto, no es cierto? Bien. Lo que sí es cierto es que Wikipedia no es que nunca vamos a decir Wikipedia tiene información verdadera usando esa palabra. Lo que sí vamos a decir es que Wikipedia tiene información verificable. Entonces, para nosotros lo importante es como pararnos en este lugar de que lo que se construye es contenido que es verificable. Si vos vas a escribir en Wiki, no podés hacerlo si ese contenido no está disponible. Entonces, así yo quiera escribir.
sobre la historia de, por ejemplo, mirando acá este vaso, sobre la historia de la cristalería en Argentina, o sobre una activista que lleva adelante la lucha por la ley de identidad de género, yo voy a tener que hacerlo a través de contenido que ya está disponible. Entonces, es en esa estructura de contenido que es muy parecida a la académica, es por citado permanente, que vamos elaborando el contenido que está en la enciclopedia. Entonces, o sea, yo entiendo de dónde sale esa... Me sale la palabra acusación, esa acusación que es terrible, pero que tiene que ver con el hecho de que es cierto que hay algunos artículos a los que les falta referencias, pero también es verdad que la comunidad de wikipedistas, cuando identifica artículos a los que les falta referencias, por lo general coloca un anuncio que dice, a este artículo le faltan referencias. Fíjate que no toda la información disponible acá es verificable. Entonces, si lo vas a leer, léelo con la cautela de esta advertencia. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a navegar en la web yendo muy rápido, esos anuncios que están al principio de los artículos pasan desapercibidos. Entonces, también ahí hay como un llamado a decir, a este artículo que le faltan referencias y esa información que a vos que estás acá te interesa, podría ser modificado si tuvieras el tiempo y las ganas de hacerlo. Entonces, esa advertencia tiene como ese doble filo, de decir, bueno, yo te aviso que esto deberías como tomarlo con más pinzas que otro contenido y también te invito a mejorarlo. Claro. Y si todo es cita de cita, ¿cómo surge lo nuevo? Y construyendo ese contenido en los ámbitos donde sí se genera contenido original. O sea, Wiki lo que pasa es que funciona como una fuente terciaria. Es síntesis de contenido ya existente. Yo no puedo ir a Wiki por más que esté investigando en este momento, algo que me interesa mucho, las editoriales de la comunidad LGBT, que publican contenido LGBT. Yo no puedo decir, bueno, como este es mi estudio de tesis y sé que esto que estoy diciendo funciona, lo voy a colocar acá. No, tengo que primero escribir mi tesis, publicarla y después que otras personas me ayuden a construir ese conocimiento para que no sea yo hablando de mi trabajo en Wiki. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo fue que empezaron a darse cuenta que faltaba este contenido y que era necesario generarlo? Y es que en general falta el contenido de las comunidades que han sido invisibilizadas políticamente. Una de las tareas justamente de Wikimedia Argentina es acompañar a esos colectivos que han sido invisibilizados en términos de construcción de conocimiento y hacer que esos colectivos puedan tener una voz dentro del universo Wiki, que sabemos que es un espacio de referencia para Internet. Entonces hay algo del orden de la representatividad que es bastante importante en el universo Wiki. Y la comunidad LGBT está invisibilizada en Wiki del mismo modo que lo están las mujeres, que lo están los pueblos originarios, que las comunidades afrodescendientes. Entonces nosotros lo que hicimos fue, veníamos haciendo un trabajo con géneros mucho más vinculados a mujeres y de un tiempo a esta parte, ahora unos 2-3 años, consideramos que era necesario emplear ese trabajo a la comunidad LGBT. Según lo que estuve leyendo, menos del 1% de las biografías categorizadas como personas que no son ni hombres ni mujeres cis. Digamos, es un porcentaje muy, muy bajo. Es muy bajo. Es cierto que a mí me gusta para pensar en un optimismo, que cuando hacemos la comparación entre Wikipedias, las Wikipedias son lingüísticas, ¿no? En inglés, en español, francés. Cuando miramos qué viene pasando en los diferentes proyectos idiomáticos, español es el que más viene creciendo en la mejora de contenido sobre comunidad LGBT y también de mujeres, o sea, en la reducción de brechas de géneros pensados como esos dos colectivos. El dato ese que estás leyendo es cierto, es un dato que tenemos del 2021, en el que encontramos que si mirábamos cómo estaban categorizadas las biografías de las personas en Wikipedia, menos del 1% eran de personas que no eran ni varones ni mujeres. ¿Qué pasa? Que hay mucho contenido, o buena parte del contenido, que son, por ejemplo, biografías de travestis que están colocadas como mujeres. Entonces, hay algo de la categorización que también es importante. Y, de hecho, la queering lo que viene a hacer es generar un espacio para debatir estas cosas, porque incluso por problemas estrictos de la enciclopedia, como es cómo organizamos el contenido en la enciclopedia, vamos perdiendo el registro de qué pasa concretamente con la comunidad LGBT. Entonces, por ejemplo, los espacios de debate que vamos a tener es modos de categorización para pensar cómo organizamos este contenido. ¿Y qué modos de categorización surgen, por ejemplo? Y es que ahí está el debate sobre qué hacer con las identidades, porque el problema específico de la comunidad LGBT es que nos movemos por un criterio muy identitario. Hemos construido esa estrategia política que sabemos que ha funcionado en muchos contextos, pero que también tiene sus aristas complejas. Y es que no funcionan las mismas identidades en Argentina que lo que pasa en España, que lo que pasa en países angloparlantes. Entonces, a veces cuando, traducimos el contenido de algunas identidades angloparlantes al español, la identidad que ahí está presente no tiene la misma resonancia. O sea, decir persona queer acá no termina de tener un sentido como sí lo puede tener gay o lesbiana.
Entonces, ese tipo de tensiones, así como traducir travesti al inglés no es tan fácil, se pierde muchísimo del trasfondo político de esa identidad. Entonces, en esas preguntas es que nos vamos encontrando con los desafíos específicos de la enciclopedia. Qué complicado, porque también el español, entiendo, genera esta cuestión de la necesidad de categorizar, porque pienso en otros idiomas que tal vez no necesitan pensar en, no sé, los pronombres. Claro. Y el español sí. Sí, no solo eso, sino lo amplio que es el español como idioma, ¿no? Porque hay como identidades que acá tienen sentido, pero que te vas a otros países de América del Sur y no tienen sentido, en España tampoco. Entonces, al ser una comunidad idiomática, también nos encontramos con esas dificultades, como que hay múltiples aristas a tener en cuenta. ¿Y cómo funciona esta conferencia? Arranca el 12. Arranca mañana. Estamos ahí con... Claro, mañana. Sí, todo muy, muy cerquita. Arranca mañana, es durante la mañana de mañana. Después, el domingo tenemos otra actividad, que es toda la jornada. Y el miércoles, que coincide con la efeméride del 17, Sí. el día contra la discriminación por homofobia y creo que alguna más categoría. Sí, ahora No me acuerdo, ahora la buscamos. Exactamente. El nombre de la efeméride, sí. Y esas son 3 jornadas que son online, que simplemente hay que entrar a la página, o sea, buscar Queering Wikipedia 2023 y entrar a la página y registrarse para recibir el enlace. Es de participación abierta y tienen interpretación, o sea, es internacional, entonces va a haber paneles en diferentes idiomas, pero hay interpretación simultánea en español para toda la jornada. Y nosotros después estamos llevando una actividad local, porque la Queering tiene varias actividades locales en simultáneo en diferentes países. Una de ellas es acá en Argentina, la vamos a hacer el sábado a las 5 de la tarde en La Tribu, donde nos vamos a juntar justamente a pensar cómo construimos esa memoria LGBT que está vacía en Wiki. Es el 17 de mayo, Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual. Bien, así ahí como está. más en general. Y estamos charlando con Vic Friso, responsable del programa de cooperación y descentralización de Wikimedia Argentina. Y además está organizando, es parte del equipo que organiza la conferencia Queering Wikipedia 2023. Entiendo que en La Tribu, este sábado en La Tribu Mostra, va a estar Val Flores, van a estar del Archivo de la Memoria Trans. Digo, va a haber distintos representantes de colectivos y también de espacios que en nuestro país generan memoria, ¿no? Y ahí vamos, o ahí me gustaría ir. ¿Por qué es importante esto de generar memoria? Bueno, para mí ahí hay como muchísimas preguntas, porque es cierto que ya hay una construcción de memoria LGBT, pero que es una construcción que retoma ciertas narrativas específicas. Entonces, yo diría como desde el hito político de la sanción del matrimonio igualitario a esta parte, Sí. las memorias y las narrativas de la comunidad LGBT que mejor se recuperan son las que están más cercanas a ciertas narrativas de la comunidad LGBT en términos de aceptabilidad. Entonces, todo lo que queda por fuera de ese parámetro es mucho más difícil de construir, porque no hay tanto interés en otros ámbitos de conocimiento, como la academia, los medios de comunicación, etcétera, y además no hay una narración estatal de eso. Entonces, ese contenido que podemos encontrar para ciertos hitos, como las leyes, por ejemplo, que hay una narración estatal, es mucho más fácil de reponer que todas las memorias que no han sido dialogantes con esos procesos. Entonces, por eso nos parecía interesante como encontrarnos a pensar. De hecho, la actividad lo que busca es que debatamos sobre esos olvidos y procesos de borramiento para recuperar los nombres que consideramos que deberían estar. Y después veremos qué hacemos con esos nombres. Nosotros en general hacemos listados de vacíos y se los compartimos a la comunidad wiki y decimos estos deberían estar y no están. Listados de vacíos son los Nombres. que faltan, digamos, nombres Claro. que faltan. Nombres, claro. ¿Se te ocurre alguno? ¿Te acordás de alguno? Karina Urbina, es el que uso siempre, porque a Karina Urbina le debemos la ley de identidad de género, pero como ella estuvo haciendo su activismo pre-sanción de la ley y en ese momento la estigmatización de la comunidad travesti era altísima, casi no hubo medios que recuperaran la trayectoria de su lucha política. Entonces fue fundadora de TransDevi y no tenemos la posibilidad de construir su perfil en Wikipedia porque no ha sido recogida su actividad política. Claro. Y es un nombre como muy emblemático. Sí. Sí. Entonces es ir a buscar esos nombres. Entonces haremos esos listados y veremos cómo hacemos para que esos listados se genere información. Tenemos proyectos de colaboración con medios de comunicación, por ejemplo, entonces intentamos que se genere ese contenido para que después, si la comunidad wiki quiere utilizar esa información para construirla a la enciclopedia en sus diferentes aristas, pueda tener una disponibilidad. Sí, y creo que lo que hablábamos al principio, ¿no? De este chiste, de, bueno, no, en Wikipedia no hay información, no sé, verdadera o lo que sea, o verificada. En realidad no es tan chiste, porque es cierto que como adolescente tal vez, o una también, ¿no? Como vas directamente a buscar, pones un nombre de alguien, o no sé, necesitas recopilar información
y encontrás wiki. Si Wikipedia solo tiene información de ciertas personas o ciertas orientaciones sexuales o identidades, y bueno, es muy sesgado también lo que vemos. Claro, y ahí es donde encontramos como esas preguntas, ¿por qué hacemos con la representación? ¿No? Como es una pregunta muy, muy básica. Wiki tiene como una posición de cuidar que esa representación esté lo más cerca posible, que esté disponible. Que justamente se trata con la misión Wiki, que sería como ir en busca de ese conocimiento abierto, ¿no? Generar el acceso a la información de una manera abierta. ¿Y cómo es? ¿Sabés cómo es en otros países? ¿Esos vacíos? Sí. No, los identificamos en prácticamente todos los países, incluso en la anglosajona, que es una de las que más entradas tiene. De hecho, por eso la actividad es internacional, porque la idea es que nos encontramos personas que venimos pensando en torno a esto, de las diferentes wikis, a debatir sobre cuáles son las barreras que nos encontramos, qué estrategias nos venimos dando y a generar las alianzas para poder fortalecer esas estrategias. Y por ejemplo, nosotros desde acá que somos como un medio de comunicación, ¿cómo podríamos aportar a esa construcción? Excelente pregunta. Bueno, tener una cosa en cuenta, que Wiki tiene un entramado que es el que atraviesa la construcción del conocimiento en Occidente, que es gráfico. Okay. Entonces, nosotros podemos utilizar fuentes que hayan sido publicadas en lugares, voy a poner la palabra oficiales, pero por ejemplo, medios de comunicación, libros, artículos, no blogs, porque el blog no tiene un equipo editorial detrás que responda por ese contenido. Entonces, en esos espacios donde sí hay un equipo editorial o autores que responden por ese contenido de manera oficial, lo que usamos sobre todo son fuentes gráficas, porque es muy difícil citar un audio. Yo no puedo decir el podcast en el minuto 1:18 esta persona dice que Karina Urbina formó parte de TransDB. Como esa política de citado lamentablemente no está disponible porque socialmente no la hemos construido, Wiki tampoco la tiene como herramienta. Pero entonces, académicamente sí se pueden, en citar paper, videos, sí. claro. Sí. Sí, es algo que empezamos a hacer, pero medio que forzándole los márgenes a la academia, me parece. Como estamos ahí como peleándola, y bueno, son peleas porque que se van es parte de la disputa, ¿no? Es parte de la disputa. O sea que nosotros para poder participar previamente tenemos que lograr que nos tomen al audio. No, desgrábenme la entrevista. Claro, se desgraban la entrevista, claro, yo ya pensaba, está. por ejemplo, si haces una entrevista a alguien y no sé, y la publicas en el newsletter del programa, por ejemplo, ¿es válido? Eso es, pero el newsletter tiene que, no sé si funciona como fuente verificable. En la web. Claro, como yo le digo a alguien, esto lo saqué de este newsletter, si no lo recibiste en tu correo electrónico. En la web de la radio. En la web de la radio. En la web de la radio es válido. Bien, está y bueno, además, para plantearlo. Interesante que tengan en cuenta, o sea, si ustedes publican y eso está en Wiki, las personas que quieran verificar esa información van a ir a la web de la radio. Entonces también ahí hay como una retroalimentación de compromiso. Sí. Y somos fuente. Y somos fuente que son fuente de Wikipedia. Fuente verificable. Una fuente y nos ponen el tilde azul. Si alguien que nos está escuchando entonces quiere participar de la conferencia, ¿cómo tiene que hacer? Bien, hay redes sociales donde se encuentra la información, tanto en Instagram como en Twitter. Poner el @queeringw de Queering Wikipedia y ahí van a encontrar información. Y también después está la página de registro dentro del universo Wiki, que es buscar básicamente Queering Wikipedia 2023 y ahí va a aparecer, lo arroja como resultado, y es entrar y registrarse en la página. Ahí va. Y así ya puede participar, sí, ver va el a recibir contenido. el enlace, va a si ver el tiene contenido. alguien que nos esté escuchando una idea de un nombre que dice, che, este nombre tiene que estar, es importante. Es importante. Bueno, ahí nosotros en la red de Wikimedia Argentina, o sea, en Instagram buscan Wikimedia_AR de Argentina, tenemos una encuesta para reducir la brecha. Entonces ustedes entran ahí, nos contentan la encuesta diciendo este nombre debería estar y lo recogemos y lo usamos en actividades. Porque imagino en esto de que ustedes dicen, ¿no? Esto de aportar a la memoria, muchas de esas voces o de esas experiencias son de lo popular también, están totalmente invisibilizadas o silenciadas o no están en los libros académicos, digo, tal vez. Sí, y ahí encontramos otra barrera fuerte, que es una de las que más venimos debatiendo, que es la cuestión de la relevancia. Porque Wiki lo que te va a decir es que acá tiene que haber contenido que haya sido socialmente significativo o relevante. Entonces, ahí hay algunos pequeñas luchas, o sea, pequeños referentes que tal vez no lograron una ley, pero sí construyeron, entramados barriales que a veces son difíciles de introducir en Wiki. Hay que armar otras estrategias, no es que sea imposible, pero son a veces medio difíciles de introducir. Sí, siento que es como, lo que están haciendo es como algo de un pequeño núcleo de resistencia en algo muy inmenso, porque digo, Wikipedia es inmenso y es lo que nos rige mucha información que circula, que leemos, que conocemos.
Sí, yo creo que es como un entramado de compartirse, de apoyo mutuo, diría. O sea, Wiki se mueve mucho en el mundo de lo colaborativo. Sí. Y es solo una estrategia más del universo de lo colaborativo. Como tráfico de información. Y y hablas en plural, ¿no? ¿Con qué otras personas trabajás? ¿Qué profesiones tienen? ¿Cómo están armados los equipos? Es que ese es el maravilloso, curioso mundo Wiki, que como efectivamente se mueve mucho por lo colaborativo, vos te vas, por ejemplo, yo creé un artículo, creé el artículo de Val Flores, por ejemplo, Sí. y veo que alguien viene 6 meses después y me mejora el artículo, le agrega un párrafo que está bueno que exista. Entonces yo puedo escribirle a esa persona dentro de Wiki y decirle, che, gracias, quedó re bien. Entonces quedás un poco en contacto. Y después cuando esa persona escribe un artículo, dices, che, no le pegás una ojeada y lo mirás. Y empezás así como a encontrarte wikipedistamente con las cosas. Y después tenemos como encuentros que sí son presenciales. Cuando venís editando Wiki, recibís cada tanto un evento que te dice, che, nos vamos a encontrar a tomar algo, ¿te venís? Y ahí te conoces en persona con tus dialogantes wikis. El momento más divertido de veces. Sí, y ese es el momento, pero para la comunidad que estamos situados en Buenos Aires o en Argentina. Pero después eso empieza a pasar internacionalmente. Entonces la queering en este momento la estamos organizando. Un grupo de producción que somos unas 5 o 6 personas, una en, si no me equivoco, Canadá, Reino Unido, Serbia, yo desde Buenos Aires y un chico de Brasil. Entonces, bueno, venimos de ahí. Hay algunas personas que vienen más del sector de Internet y la búsqueda por liberar Internet, que es un espacio de conocimiento libre, entonces gente que viene desde esos universos, y personas que venimos de ámbitos más sociales, como es mi caso, que venimos desde cosas más temáticas, tal vez. Entonces nos encontramos, o sea, ahí nos encontramos gente que está pensando mucho políticamente en la liberación del contenido y personas que estamos tal vez pensando en el activismo LGBT. Ahí va. Bueno, muchas gracias por acercarte a Z Radio y compartirnos todo esto. Pasó Vix Friso, responsable del programa de cooperación y descentralización de Wikimedia Argentina y además parte del equipo que está organizando esta conferencia Queering Wikipedia 2023 que empieza mañana. ¿Te sentiste bien en esta primera experiencia Muchas radiofónica? gracias por esta primera experiencia, no podría haber sido mejor. Cuando quieras, te esperamos. Bueno, recuerda entonces, arranca mañana la conferencia y hay una actividad este sábado en la Tribu Mostra, que además es un espacio que está buenísimo en la Maré 873, que participa Ann Milet, Val Flores y Tete Vega, integrante del Archivo de la Memoria Trans. Es una actividad a la que podés asistir si querés, pero también podés inscribirte previamente, así que podés entrar a @queeringw. ¿Lo dije bien? Sí. @queeringw. Una linda chance para conocerse personalmente entre wikipedistas. Sí, Eso va a pasar. fanáticos de la wiki. Bueno, muchas gracias, Vic, por acercarte. Gracias a ustedes. Y esto es así, tenemos muchas cosas para aportar. Ahora hay que desgrabar la entrevista de Vic, subirla a la web para generar esta referencia previa. Bueno, vamos a tratar de aportar de alguna manera. Yo pensaba que quizás se encuentre eso, la lista de pensando, ¿no?, en nombres y biografías, digo, si tener acceso a esa lista como para decir, a ver de quién hacia quién queremos conocer y cómo poder hacer para como aportar a eso, ¿no? Y después, bueno, alguna inteligencia artificial que desgrabe. Que nos Esa hay un montón, ahora hay un número de WhatsApp. De WhatsApp. Que Sí, igual tenés de todo. ahora me quiso cobrar la última Y, vez. pero ¿En serio? sí, Igual. claro. Ya te pasaste. Está todo bien, pero Pero te pasaste una vivo. entrevista de 50 minutos. Give me vos the también. money. No, es que incluso creo que tiene razón, porque si yo lo estoy usando para lucrar, Y sí. Y tal vez Sí, corresponde. tiene razón, ¿no? Un porcentaje, algo. Tiene razón. Bueno, vamos a escuchar algunas canciones. himnos. Hoy no hay canciones, hoy hay himnos. Bueno, los himnos que atraviesan nuestros corazones. Hablamos de himnos porque hoy es el día del himno. Himno, que vos, Toti, sos el que No, hoy define. es 11 de mayo. Sí, pero vos definiste Pero vos que definís esto significa que, que es un claro. himno. No, pero, o sea, el himno Es en base nadie, a tu filtro, digamos. nadie discute que un himno es un himno. Sí, mucha Si yo, gente te lo digo, discute. si yo te digo Everybody Knows de Leonard Cohen, ¿vas a discutir que es un himno? La verdad Discutilo, Sí, lo voy a discutíselo discutir. directamente a Leonard. Dale, se voy a discutir a Leonard.